En 1994, un hombre volvió a casa destrozado. Había pasado meses fotografiando lo peor que los seres humanos habían hecho jamás los unos a los otros. El genocidio de Ruanda. 1 millón de personas muertas en 100 días. Lo había visto todo a través de su lente. Cuando Sebastião Salgado finalmente regresó a la finca familiar en Brasil, esperaba que la tierra lo sanara. En cambio, encontró algo que parecía una segunda herida. 1.750 acres de lo que debería haber sido bosque atlántico. Desaparecidos. Completamente áridos. Ni un solo árbol en pie. Solo polvo, tierra agrietada y silencio donde una selva alguna vez había rugido. Su esposa Lelia miró la tierra devastada y dijo algo que tardarían décadas en comprender del todo. Si quieres fotografiar la vida, primero debes traerla de vuelta. Así que plantaron árboles. No cientos, no miles, 7 millones. Y lo que ocurrió después obligaría a ingenieros de satélites, biólogos y científicos del clima a cuestionar todo lo que creían saber sobre la velocidad a la que un paisaje muerto puede volver a la vida. Mundo antes, Edén perdido. Hace un siglo, el bosque atlántico de Brasil se movía como un océano vivo. Se extendía a lo largo de 1,5 millones de kilómetros cuadrados de costa, uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta. Los jaguares se desplazaban por su dosel. Cientos de especies de aves anidaban en capas de vegetación tan densas que la lluvia tardaba minutos en alcanzar el suelo del bosque. Los ríos corrían claros y fríos, alimentados por millones de raíces que retenían el agua en el suelo como una esponja viva. La finca de la familia Salgado, enclavada en las colinas de Minas Gerais, fue en su día parte de ese mundo. Generaciones habían caminado bajo árboles que tardaron siglos en crecer. Los manantiales brotaban del suelo en decenas de lugares, alimentando arroyos que nunca se secaban. No era naturaleza en el sentido abstracto, era un sistema vivo y funcional que alimentaba todo lo que lo rodeaba. El suelo, los ríos, los animales, las personas, pérdida en cadena, efecto dominó. Luego llegó el ganado. Por todo el interior de Brasil, el siglo XX trajo una ecuación implacable. Los árboles son espacio desperdiciado, la tierra despejada es ganancia. Finca por finca, el bosque atlántico fue desmembrado. Para cuando Sebastião regresó a casa en 1994, la tierra de su familia había sido despojada hasta los huesos. Sin raíces de árboles para anclar el suelo, las lluvias esculpieron cárcavas en las laderas. Sin dosel, el sol cocía la tierra hasta convertirla en una costra dura que repelía el agua en lugar de absorberla. Sin retención de agua, los manantiales se secaron. Primero uno, luego otro, luego todos. Sin manantiales, los arroyos se encogieron y desaparecieron. Sin arroyos, los animales se fueron. Sin animales, el silencio se volvió total. Lo que había tardado siglos en construirse había sido borrado en una sola generación. Y en todo Brasil, esto no era una excepción. El bosque atlántico había perdido el 88% de su cobertura original. Uno de los biomas más devastados de la Tierra. La finca Salgado no era una tragedia, era un patrón. ¿Podía una tierra tan muerta volver a vivir? No parcialmente, no de forma simbólica, sino del todo. Ríos, animales, dosel forestal y todo lo demás. Nadie lo había intentado a esta escala, en una tierra tan degradada, con este nivel de rigor científico. En 1998, Sebastião y Lelia Salgado fundaron el Instituto Terra y comenzaron un experimento que la mayoría de los ecólogos consideraba, en el mejor de los casos, optimista. No se limitaron a esparcir semillas y esperar. El equipo del Instituto Terra comenzó con análisis de suelo en las 1.750 acres completas, cartografiando niveles de acidez, gradientes de erosión y profundidad del nivel freático en cientos de puntos. Identificaron qué zonas necesitaban intervención prioritaria y cuáles podían recuperarse con apoyo mínimo. Luego vino el vivero. Construido en la propia finca, se convirtió en uno de los viveros de especies nativas más sofisticados de Brasil. Los botánicos catalogaron la composición original del bosque atlántico a partir de registros históricos y fragmentos de bosque vecinos, identificando la mezcla exacta de especies que alguna vez habían prosperado en ese suelo específico, a esa altitud específica, en ese clima específico. Seleccionaron 293 especies nativas, no una mezcla genérica, sino una comunidad cuidadosamente secuenciada, diseñada para replicar la sucesión natural. Primero las especies pioneras. Árboles de crecimiento rápido que pudieran estabilizar el suelo y crear sombra. Luego, las especies secundarias que necesitaban esa sombra para establecerse.
Finalmente, las especies de clímax de crecimiento lento que definirían el bosque maduro décadas después. Cada plántula fue rastreada. Las zonas de plantación fueron cartografiadas por GPS. Las tasas de supervivencia fueron monitoreadas estación por estación. Los hidrólogos instalaron aforadores en los cauces secos para detectar los primeros signos de retorno del flujo de agua. Los ornitólogos establecieron puntos de observación alrededor del perímetro de la propiedad. Esto no era reforestación, era reconstrucción ecológica, diseñada desde cero. Transformación sensorial. En los primeros años, los cambios eran casi invisibles. Un técnico de campo recorriendo la propiedad en 2001 habría visto principalmente arbolillos jóvenes, a la altura de la rodilla, dispersos por laderas rojizas. El suelo seguía siendo frágil, las cárcavas, aún en carne viva, el silencio, todavía pesado, pero algo estaba ocurriendo bajo la superficie. Las raíces de las especies pioneras se abrían paso a través del suelo compactado, abriéndolo, dejando penetrar el aire y el agua por primera vez en décadas. La hojarasca comenzó a acumularse. Solo una capa fina al principio, luego más gruesa, luego rica y oscura. Los hongos colonizaron el material en descomposición, creando la red invisible que conecta los árboles del bosque y mueve los nutrientes entre ellos. Para 2005, el dosel había comenzado a cerrarse en ciertas secciones. Un técnico que caminara por esas zonas se movería ahora entre luz y sombra cambiantes, el sol fragmentado por las hojas sobre su cabeza. El aire se sentía diferente, más fresco, más cargado de humedad. Entonces, una mañana, un hidrólogo que revisaba un aforador en un cauce largo tiempo seco encontró algo inesperado. Agua, no una inundación, no escorrentía de una tormenta reciente. Un flujo quieto y constante. Agua subterránea, ascendiendo desde abajo, abriéndose camino de vuelta a la superficie a través de un suelo que finalmente podía retenerla. Anotó la fecha en su cuaderno de campo. Luego caminó hasta el siguiente aforador. También fluía. Datos que rompen los modelos para 2023. Los números del Instituto Terra habían dejado de encajar en los modelos estándar de restauración. Más de 7 millones de árboles plantados en 1.750 acres. 293 especies nativas restablecidas. Pero los números que dejaron atónitos a los científicos no eran sobre los propios árboles. 2.068 manantiales habían regresado. No restaurados por ingeniería. No bombeados ni desviados, simplemente regresados, porque el suelo había recuperado suficiente capacidad de retención de humedad para reactivar fuentes de agua que habían estado secas durante generaciones. 172 especies de aves habían sido registradas en la propiedad. 33 especies de mamíferos, ocelotes, lobos de crin, osos hormigueros gigantes, animales que requieren grandes territorios conectados de bosque maduro. Habían regresado a una tierra que 25 años antes había sido tierra roja desnuda. La calidad del agua en los arroyos que nacían en la propiedad había cambiado de forma medible. La carga de sedimentos cayó. La demanda biológica de oxígeno mejoró. Las comunidades río abajo reportaron un flujo de agua más fiable durante las temporadas secas, y entonces llegaron las imágenes satelitales. Analistas en laboratorios de teledetección compararon imágenes de la región de 1994 con las de 2023. La propiedad Salgado aparecía como una isla verde densa en un paisaje que en gran medida seguía degradado. El contraste era visible desde la órbita. Un ecólogo senior que revisó los datos lo expresó sin rodeos. Esperábamos una recuperación parcial. No esperábamos esto. El sistema no solo regresó, se reorganizó en algo funcionalmente complejo. Los modelos estándar habían predicho entre 40 y 60 años para que el bosque atlántico alcanzara una función ecológica significativa en una tierra tan degradada. El bosque del Instituto Terra alcanzó esos umbrales en 20. Cita del experto rendido. Los ecólogos de restauración que visitaron la propiedad en la década de 2010 llegaron con el escepticismo incorporado en su metodología. Una investigadora que había pasado su carrera estudiando fragmentos de bosque atlántico recorrió la propiedad durante 3 días antes de redactar su informe de evaluación. Midió la estratificación del dosel, tomó muestras de las comunidades de invertebrados del suelo, registró los cantos de las aves al amanecer y analizó la química del agua de los manantiales. Su conclusión no fue la que esperaba escribir. Según las métricas convencionales, este bosque no debería existir todavía. La diversidad de especies, la función hidrológica, la biología del suelo,
Estas son características de un bosque que tiene décadas más de lo que indica su edad en el calendario. Algo en el proceso de sucesión se aceleró de maneras que nuestros modelos no explican del todo. Lo que los modelos habían pasado por alto era el bucle de retroalimentación. Los árboles creaban sombra que enfriaba el suelo. El suelo más frío retenía más humedad. Más humedad activaba las redes de hongos. Las redes de hongos aceleraban el ciclo de nutrientes. Un ciclo de nutrientes más rápido permitía que las especies de crecimiento más lento se establecieran antes de lo previsto. El establecimiento más temprano de especies complejas atraía más animales. Más animales dispersaban más semillas plantaban más árboles. Cada intervención había multiplicado la siguiente. El bosque no solo había crecido, había aprendido a crecer solo. Conflicto humano legítimo. Pero la historia no está exenta de tensiones. En el municipio vecino de Aimorés, no todos los propietarios miraban las laderas transformadas del Instituto Terra con admiración. La ganadería sigue siendo el fundamento económico de la región. La tierra despejada para pastos representa riqueza generacional, garantía de deudas, sustento de vida. El argumento de que los árboles valen más que el ganado no es abstracto. Cae de manera diferente cuando la alternativa significa desmantelar un modo de vida que construyó tu abuelo. Un ganadero vecino, contemplando su propia propiedad, planteó la tensión sin rodeos. Restaurar 1.750 acres es posible cuando un fotógrafo de fama mundial con financiación internacional decide hacerlo. Es menos evidente cuando tienes deudas, márgenes ajustados y 3 hijos en la escuela. El Instituto Terra ha escuchado este argumento y ha respondido a él, no descartándolo, sino construyendo viveros de plantas nativas gratuitos accesibles a los propietarios de los alrededores, creando programas de asistencia técnica para pequeños agricultores que transicionan pastos degradados y asociándose con autoridades municipales del agua para demostrar que las cuencas restauradas reducen el costo del tratamiento del agua para comunidades enteras. El caso económico para la restauración es real, pero requiere infraestructura, paciencia y apoyo institucional que muchos propietarios todavía no tienen. El bosque de la propiedad Salgado es extraordinario. La pregunta que deja sin responder es si su modelo es escalable sin la misma combinación de visión, recursos y visibilidad internacional que lo hizo posible. Expansión geográfica. Replicabilidad. Sin embargo, la influencia del Instituto Terra ya ha traspasado los límites de la propiedad. El marco REDD+ de Brasil, que proporciona incentivos financieros para la conservación y restauración forestal, ha incorporado metodologías desarrolladas en sitios como el Instituto Terra a sus sistemas de contabilidad nacional. El modelo de vivero nativo de 293 especies ha sido replicado por gobiernos municipales en todo Minas Gerais y Espírito Santo. A nivel internacional, el proyecto se ha convertido en un caso de referencia en las directrices de la UICN para la restauración de bosques tropicales. Es citado en marcos de adaptación climática presentados ante la ONU como evidencia de que la tierra severamente degradada puede ser rehabilitada en el transcurso de una vida humana, no solo en una geológica. En Kenia, Ruanda e Indonesia, iniciativas de restauración han enviado equipos a estudiar el enfoque de secuenciación de sucesión del Instituto Terra. La lógica específica de qué especies plantar primero, en qué densidad y en qué combinación, para acelerar el proceso de autoorganización. Los ensayos de castores en Escocia demostraron que un animal podía restaurar un sistema fluvial. La finca Salgado demostró que los seres humanos, con el conocimiento adecuado y suficiente paciencia, podían hacer algo equivalente, reconstruir un bosque entero desde tierra desnuda, manantial a manantial, especie a especie, década a década. En 1994, Sebastián Salgado volvió a casa después de documentar a la humanidad en su peor momento, buscando algo en lo que todavía pudiera creer. Encontró 1.750 acres de tierra muerta y eligió responder no con desesperación, sino con semillas. Hoy, esa tierra alberga 7 millones de árboles, 2.068 manantiales vivos y 172 especies de aves, cuyos ancestros sobrevolaron ese mismo suelo hace un siglo. Las imágenes satelitales no muestran una finca restaurada, muestran una prueba de concepto, evidencia de que los sistemas que hemos roto no están rotos de forma permanente, que los procesos de la vida, dado suficiente tiempo y las condiciones adecuadas, todavía saben cómo encontrar su camino de regreso. Sebastián Salgado dijo una vez que al plantar esos árboles sintió que había recuperado su alma. Los manantiales sugieren que la tierra sintió lo mismo. Después de siglos de extracción, el bosque atlántico de Minas Gerais vuelve a crecer, no porque el daño fuera pequeño, fue enorme, sino porque 2 personas decidieron que la magnitud del daño no era una razón para detenerse, era una razón para empezar.